Un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Giorgio Chiaparón y les presento el trabajo titulado La actualidad de la hermenéutica, una mirada desde Gianni Batti. La hermenéutica de Bátimo sigue la línea de su maestro Gadamer. Sin embargo, como elementos novedosos, Bátimo agrega el elemento anárquico de la hermenéutica y una hermenéutica de la debolezza que basa el pensamiento de él. Hermenéutica anárquica. Según Bátimo, conviene tener presente que existe una vena anárquica en la hermenéutica, que como explicó Rainer Schulman, no implica la ausencia de reglas, sino de la norma universal única, en tanto que resistencia a principios, convenciones y categorías, la anarquía no es el final del proyecto político, la hermenéutica, sino su comienzo. Con esto de entender que no se busca un desgobierno, por así decirlo, o una falta de normas. Lo que se quiere decir con esto es que mediante la hermenéutica se busca que hayan unas reglas, pero no unas reglas iniciales que funden todas las demás y que sean inquebrantables. Como dice Gadamer al final de su libro Verdad y Método, un verdadero hermeneuta nunca tiene la última palabra. La hermenéutica es anárquica desde su nacimiento. No hay claridad sobre quién es el pionero de la hermenéutica, ni filosóficamente, ni desde otros puntos de vista. Se sabe que se usó mucho para exégesis, pero no hay una claridad de quién fue el primero. El mismo nombre se lo da Platón, que viene de Hermes, que era el mensajero de los dioses, y ya esto hace ver de su anarquía, porque Hermes no siempre entregaba el mensaje exacto, sino que él lo interpretaba y le ponía cosas diferentes, por lo que fue muchas veces acusado de anárquico o de ladrón. Tres casos históricos en los que se muestra lo revolucionario de la hermenéutica. Estos son los tres casos posiblemente más representativos de la historia en los que se muestra un cambio de la hermenéutica y un periodo de anarquía como no dominación o como fin del paradigma del dogma que el primero de estos fue con Lutero, el cual, una de las reformas, con su reforma protestante, por ejemplo, cambió la forma de leerse la Biblia, popularizó la Biblia, se fue a los idiomas vulgares, ya no era solo en latín, y además se dio el derecho a que todos pudieran leer la Biblia y no solo el cura. El siguiente fue Sigmund Freud, el cual cambió la percepción del psicoanálisis y de la psiquiatría, en el cual se pensaba que un loco era una persona que no era normal, entonces cualquiera que salía de diferentes parámetros establecidos, de un dogma dominante, de un paradigma dominante, era automáticamente una persona loca. Él comprobó que estos paradigmas no tenían ningún sustento real, entonces que no eran válidos para decir que otra persona era loca y otra era totalmente cuerda. Y el otro ejemplo es Thomas Kuhn con sus revoluciones científicas. Una hermenéutica como pensamiento débil. Según Bátimo, el pensamiento débil permite a la filosofía corresponder a la disolución de la metafísica mediante la hermenéutica y buscar nuevas metas y ambiciones dentro de las posibilidades de la condición arrojada del ser humano. En lugar de una comprensión de lo eterno, la filosofía redirige a la humanidad hacia una interpretación de su propia historia. Con pensamiento débil no se quiere decir que se estudie poco o que no se busquen verdades, sino es el fin de la metafísica como grandes discursos que orientan toda una época y que lo que esté por fuera de esos grandes discursos sea mentira. Entonces, por eso es el fin y el pensamiento débil, porque ya no hay un gran discurso que rija la verdad en el cual todo lo que se salga de él llegue a ser falso. ¿Qué retos enfrenta la hermenéutica en el mundo contemporáneo a partir del texto elegido?
Pues los retos más grandes que tiene el mundo contemporáneo son los grandes discursos de índole metafísico, los cuales normalmente son cimentados desde una condición de poder o de una relación en el cual el que cimienta estos discursos tiene la ventaja. Por ejemplo, un gran capitalista, al decir que solo por la riqueza que genera la empresa es que el trabajador tiene algún significado o es que puede mejorar su calidad de vida, siendo todas las otras alternativas falsas. Ese es un metadiscurso o un discurso metafísico. Un juicio personal que se expresa en las ideas del estudiante respecto a los problemas hermenéuticos vistos en el curso. Bueno, las ideas principales del curso nos hacen ver que la hermenéutica es democrática, ya que siempre está abierta para el debate, para las diferentes posturas y no se queda con una historia fija. Deja que se enfrenten diferentes visiones de la historia. Es pluralista, por como se dijo anteriormente, acepta varias visiones y no una verdad absoluta. Es dialógica porque al ser democrática y pluralista tiene que haber un diálogo entre las diferentes y de este diálogo se van sacando conclusiones o síntesis y de esa síntesis se sacan nuevas tesis y antítesis y así sigue. Y por ende, esta se aleja del absolutismo. ¿Qué tarea desempeña la hermenéutica en el pensamiento actual tras el legado de la tradición que se resquebraja en contextos modernos? Pues le da una relevancia a la tradición, se aleja de la tabula rasa, que es un concepto bastante peligroso, ya que ningún conocimiento del ser humano no puede empezar desde una tabula rasa. Siempre, así sea de manera errónea o sin una claridad, se dirige al pasado, así sea para negar el pasado, pero se necesita el pasado para poder negarlo y generar una nueva realidad o una nueva tendencia. Es anárquica en el sentido de que no acepta verdades absolutas y es dialógica en el sentido de que hay muchas posturas, es pluralista y entre estas se da el encuentro que hable, obviamente, un diálogo y un debate. Muchas gracias a todos.